¿Esa articulación existe? No. Entonces es ¿cómo? Trapecio metacarpiana. ¿Listo? O risartrosis. Gracias, doctora. Trapecio metacarpiana. Esa trapecio metacarpofalángica está muy nueva Muy larga. para este estado de evolución. De pronto después del coronavirus. Bueno, entonces, vamos a... esta charla está orientada en una introducción con epidemiología, una anatomía y una biomecánica, la fisiopatología de la artrosis que se va a generar a nivel de esa articulación, cómo realizar el diagnóstico, los tratamientos disponibles dentro de los cuales se encuentran el operatorio y el operatorio o quirúrgico y las conclusiones finales pues, de la charla. Entonces, con respecto a la introducción y la epidemiología de este tema, hay que tener en cuenta que esta articulación debe ser estable y además debe tener una gran movilidad. Esta articulación tiene unas funciones exclusivas del ser humano. El pulgar es un elemento que, si bien pertenece a los seres antropomorfos, digámoslo así, como los simios y otros primates, el hombre es el único que ha logrado lograr un adecuado manejo y una plena función del pulgar, lo cual lo lleva a hacer diferentes maniobras de gran precisión mecánica, como lo son la pinza fina, de gran fortaleza, como el agarre y la seconducción, y pues una movilidad muy específica. Entonces requiere como esta versatilidad para la movilidad, pero además, como tiene que soportar grandes fuerzas, pues requiere una estabilidad mecánica. Existen una gran cantidad de tratamientos que vamos a ver más adelante, y debido a esta condición exclusiva del ser humano y la gran movilidad, es una biomecánica compleja. Tener en cuenta que esta condición también es multifactorial y más tarde ahondaremos en qué factores determinan el desarrollo de esta condición. Para empezar, es una patología que se ve predominantemente en mujeres, que se llegan a reportar índices de 6:1 a la hora del diagnóstico. Se considera que a los 50 años el 11% de los hombres versus el 33% de las mujeres van a tener esta condición, y a los 75 años esta condición, pues la diferencia a nivel de los sexos se va a mantener, va a ser perdurable durante el tiempo. Entonces, pues las mujeres siempre se van a ver más afectadas por esta patología. Ahora, ¿cómo es la forma de esta articulación? Para entrar un poco más en la anatomía. Esta articulación va a tener tanto a nivel de la base del metacarpiano como de la superficie articular del trapecio, superficies cóncavas y convexas que van a ser complementarias, de lo que bien es conocido como una silla de montar. Entonces, de dorso a palma, va a ser cóncava en el metacarpiano y conveja en el trapecio. Y estas articulaciones van a ser congruentes a los rangos, o sea, van a ser, digamos así, más congruentes en los rangos máximos de movilidad. De resto, digamos, en los rangos medios es una articulación de poca profundidad. Entonces, la estabilidad inherente a la forma, si bien es complementaria, es escasa. Esta articulación va a depender más que todo de esta estabilidad ligamentaria que vamos a ver más adelante. Lo que les explicaba previamente, los arcos de curvatura van a ser muchísimo más congruentes en los puntos extremos, lo que va a patrocinar que en ciertos momentos ocurra un pinzamiento, pues por la misma congruencia de los extremos. Y lo que les comentaba de la poca estabilidad. Las diferentes maniobras que realiza el metacarpiano va a modificar la relación de las superficies articulares. Cuando hay un movimiento de pinza con llave, o sea, haga de cuenta que usted hace la pinza pero como si tuviera una llave en la mano, esto va a generar una traslación del metacarpiano hacia palmar. Y cuando hay esa traslación del metacarpiano hacia palmar, la relación con respecto a la superficie articular del trapecio va a darse una rotación interna y una flexión de la superficie del trapecio. Es decir, que cuando ocurre la movilización del metacarpiano hacia palmar, pues hay un pinzamiento provocado por la misma, hay un pinzamiento anterior y una zona de mayor presión a nivel de la superficie palmar del metacarpiano, del trapecio. Cuando hay un agarre, es decir, cuando hay una abducción
del metacarpiano, cuando hay una abducción para hacer una agarre, haga de cuenta que usted abre su mano completamente para coger una pelota, el metacarpiano, al hacer esta fuerza, se va a desplazar hacia el cubital y va a generar una abducción y una flexión, pero del metacarpiano, esta vez ya no del trapecio, sino del metacarpiano como tal, respecto a la superficie del trapecio. Entonces, digamos, si comparamos los gráficos previamente, el que se va a movilizar con mayor prominencia en este caso va a ser el metacarpiano, por lo que es la abducción durante el agarre, y cuando se hace la pinza con llave, este deslizamiento hacia anterior va a generar como la flexión y la mayor presión sobre la parte palmar del trapecio. Este es un gráfico de tomografía donde se valora la disposición del metacarpiano respecto al trapecio. Como veíamos las imágenes, cómo se van modificando según la posición de la mano, la relación de estas superficies articulares. Esto nos habla de que es una superficie que tiene que ser muy versátil, tener una gran movilidad. Ahora, estas relaciones están emparejadas, es decir, si el metacarpiano, digamos, hace abducción o aducción o hace flexión o extensión, automáticamente la superficie articular del trapecio debe acomodarse. De allí que cuando el metacarpiano hace flexión, la superficie articular se traslada hacia abducción del trapecio, y cuando el metacarpiano hace extensión, la superficie del trapecio, pues para darle lugar a esta abducción, va a generar, para esta extensión va a generar una aducción del trapecio. O sea, son superficies que todo el tiempo se están movilizando. Y según la posición del pulgar, en esta gráfica vemos la ordenada siendo los grados de extensión y flexión, y la subordinada, o sea, el eje Y, siendo la aducción y la abducción, como a medida que el dedo va haciendo abducción o va movilizándose a la flexión o a la extensión, se va modificando pues esta gráfica pues con la explicación de la izquierda, o sea, a mayor flexión, mayor abducción, y a mayor extensión, mayor aducción. Pues nos podemos ubicar ahí en la gráfica que está explicado. Que es importante también de el pulgar. El pulgar está descrito como una viga voladiza. ¿Esto qué quiere decir? Que el soporte o el fulcro o el apoyo es proximal y la fuerza se va a transmitir desde la punta del dedo hasta la base de la carpo metacarpiana, o sea, de la trapecio metacarpiana, siendo así que la fuerza del pulpejo llega a ser multiplicada hasta 12 veces cuando llega a transmitirse a la articulación carpo-metacarpiana. Puede tener una fuerza, a la hora de hacer el agarre, la fuerza o la sumatoria de las fuerzas completas que se da a este nivel puede llegar a ser hasta de 120 kilogramos. Y recordar que cuando hay una pérdida funcional del pulgar, el miembro superior va a perder una funcionalidad aproximada de 40 a 50%. Es decir, que evolutivamente los miembros superiores son el elemento que nos ayuda a movilizar la mano y a que el pulgar cumpla la función. Básicamente propende hacia lo que el pulgar pues se ejecute, digámoslo así. Entonces de allí la relevancia mecánica pues, de esta articulación que está sometida a grandes cargas. Cuando se mira ya más a profundidad cómo está esta estabilidad de esta articulación tan, digámoslo, tan exclusiva del hombre, está compuesto por 16 ligamentos que se han llegado a describir. Estos estabilizadores, estos ligamentos generan una estabilización mecánica a la forma estática, y hay un control neuromuscular de los elementos que también van a confluir en esta articulación, que va a generar un control neuromuscular dinámico. Es decir, tiene que ser tanto estable de forma estática para no generar pérdidas, digamos, de la fuerza o una hipermovilidad, pero también tiene que ser versátil y permitir un control durante la movilidad, o sea, un control neuromuscular dinámico para poder ejecutar sus funciones. Recordar que las inserciones dorsales van a estar inervadas por el radial y las inserciones palmares de estos ligamentos por la rama tenal del nervio mediano. Es decir, es una articulación que es muy precisa, tiene una gran cantidad de componentes neuromusculares y neuromotores, pues ahí como relevantes. Con respecto a los ligamentos, o sea, con los componentes estáticos más relevantes que le van a dar la estabilidad a esta articulación, tenemos los componentes palmares y los componentes dorsales. Al nivel palmar,
En esta imagen tenemos en blanco los metacarpianos y el trapecio, que son las estructuras óseas, y en azul el ligamento principal palmar, que va a ser el ligamento oblicuo anterior. Debajo del ligamento oblicuo anterior, comunicando el trapecio del metacarpiano, un ligamento que se describe intraarticular es el ligamento BIC, pues que la traducción sería pico, y es profundo al oblicuo superficial. Y este ligamento nos va a dar una estabilidad rotacional, es decir, cuando hay diferentes maniobras de pronación o supinación, los ligamentos de la cápsula posterior o de la cápsula anterior se van a volver más rígidos y nos van a dar una estabilidad de la articulación. Pero intrínsecamente, digamos, lo que nos va a dar la estabilidad rotacional es este ligamento palmar profundo o este ligamento de pico. A nivel dorsal, una vez más están las estructuras óseas señaladas en blanco, el metacarpiano el primer metacarpiano, el segundo metacarpiano y el trapecio, y desde el trapecio hacia la base del primer metacarpiano se van a extender el ligamento lateral dorsal, el ligamento central dorsal y el ligamento oblicuo posterior. Estos van a ser los elementos, o el deltoides dorsal, el ligamento en delta dorsal, que va a tener la configuración de darle esta estabilidad posterior a la cápsula del metacarpiano, de la trapecio metacarpiana. Se han hecho múltiples estudios para valorar la propiocepción y la estabilidad neurológica, o digamos el apoyo de la inervación a nivel de esta articulación, y con distintos estudios de inmunofluorescencia se ha valorado que es rica en corpúsculos de Ruffini. Entonces, pues tiene una gran capacidad para tener propiocepción, sinestesia y pues una gran cantidad de mecanorreceptores, que nos habla de que es una articulación muy, digámoslo así, relevante a nivel de control. Ahora, ¿por qué se enferma esta articulación? Porque, digamos, es tan propensa a la artrosis, más allá de que es una articulación que es exigida por las cargas que ya vimos, por la gran movilidad y por la gran versatilidad de usos que se le da. Se ha hablado de la laxitud como un componente que está asociado a el efecto deleterio que tiene la laxitud al generar hipermovilidad articular. Este efecto deleterio pues causa una alteración de las cargas mecánicas dentro de la articulación y provoca una degeneración temprana. Esto se ha visto en diferentes patologías, como en el caso de Ehlers-Danlos, donde hasta un 75% debido a esta luxación presentan subluxaciones, y en estudios de seguimiento se ha visto que hasta un 16% de los pacientes que padecen de Ehlers-Danlos pueden presentar una artrosis de la carpometacarpiana. La laxitud está directamente asociada a una mayor movilidad articular. A nivel de esta articulación trapecio-metacarpiana, pues también se da. Se ha observado que la hiperlaxitud a la hora de valorar radiográficamente, pues modifica la congruencia o la relación del metacarpiano en la superficie articular del trapecio, o sea, es valorable la radiografía de esta laxitud, y este compromiso está relacionado directamente con los cambios degenerativos a nivel del cartílago que se observan en estudios anatomopatológicos, como el que pues, estoy presentando a continuación. Entonces, este aumento del estrés mecánico y los cambios en las superficies de apoyo van a generar una sinovitis y una modificación de las cargas que van a generar desde condromalacia, predominantemente dorsal, hasta una completa eburnación de la superficie articular. En la gráfica que vemos a la derecha de este estudio realizado en cadáveres, en los cuales se evidenció una artrosis trapecio-metacarpiana, hay una eburnación cuando hay una degeneración y una pérdida de la continuidad de los ligamentos, y hay una degeneración de condromalacia articular o de la superficie articular cuando hay una degeneración de estos ligamentos. Cuando los ligamentos se encuentran normales,
debido a la movilidad o a la hipermovilidad, pues puede haber un poco de condromalacia dorsal, pero es más bien extraño, es más bien infrecuente, es más frecuente que esta inestabilidad pues genere un mayor compromiso palmar y en los casos más severos pues una pérdida de la superficie y la integridad articular. Debido a la movilidad y digamos la mayoría de funciones del pulgar que se van a dar en flexión, en agarre, en tensión, en pinza, el pinzamiento de estos componentes óseos va a ser a nivel palmar. Entonces, como vemos en las fotos, siendo el trapecio, el TR y el metacarpiano, pues, el MC, vemos de arriba hacia abajo en las imágenes la superficie anterior, haga de cuenta que estamos viendo transversalmente la superficie articular del metacarpiano y se abrió desde dorsal la articulación para observar la relación anatómica. Entonces, en la parte anterior vemos cómo hay desde una condromalacia o un desgaste de la superficie articular hasta una completa herniación. En la foto más derecha, o sea, más abajo, la foto más abajo, al lado de MC, hay una zona denudada sin cartílago. Este desgaste articular es progresivo y es predominantemente anterior, pues por la misma mecánica que les he comentado de la metacarpotrapecio. Ahora, también la pregunta sería ¿por qué afecta más a las mujeres? Entonces se ha postulado el componente hormonal como una de las causas por las cuales las mujeres se ven más susceptibles. Las mujeres que presentan mayor tiempo de fertilidad, es decir, la menarquia más jóvenes y la menopausia mayores, tienen una mayor exposición tanto a los estrógenos como a la relaxina. La relaxina es una hormona que secreta el cuerpo lúteo para promover la laxitud a nivel de la pelvis, pues se dice pues, evolutivamente para poder generar una mejor cabida en el canal de parto, pero esto va a generar que haya una mayor degradación de colágeno por un estímulo en la transcripción de metaloproteasas y si bien digamos, está hecho para el canal de parto, pues afecta de forma sistémica todos los componentes que tengan colágeno y las estructuras tendinosas y ligamentarias, pues en este caso los ligamentos de la metacarpotrapecio. Se han hecho estudios de inmunohistoquímica y se han observado que estos ligamentos, tanto el dorsal como el palmar, pues de esta articulación, pues tienen estos receptores para las hormonas de la relaxina, principalmente. Entonces, pues se postula como una hipótesis fuerte. Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico? Entonces, los síntomas principales van a ser un dolor y una discapacidad para hacer ciertas actividades que previamente se hacían con normalidad. Esto va a ser progresivo. El examen físico va a haber un dolor localizado a nivel de la articulación trapecio-metacarpiano y puede haber deformidades instauradas debido al desgaste articular y la disminución del espacio articular, pues van estrechándose las relaciones y va perdiéndose también la altura articular y puede haber una aducción del pulgar al perder la relación articular, o sea, ya no está encajado como una silla de montar, sino que es una articulación completamente desgastada y lisa, lo cual genera una aducción del pulgar y una limitación para pues tener una adecuada movilidad. Esto genera pues una hiperextensión a nivel de la metacarpofalángica del pulgar por la aducción. Ahora, al examen físico uno debe realizar dos pruebas, una prueba de compresión, URINT, y un test de subluxación. Entonces, el test de compresión es un test en el cual pues se estabiliza la mano. Al estabilizarse la mano, pues se empieza a generar una carga axial sobre la articulación trapecio-metacarpiana y esta compresión, suponiendo que haya una sinovitis y un desgaste articular, debe patrocinar la recreación de los síntomas y el aumento del dolor. La otra forma de valorar es otro examen que se tiene que hacer, examen físico que se tiene que hacer a nivel de las articulaciones, fijar la mano y buscar la subluxación
de esta articulación, valorando la estabilidad, la hipermovilidad y comparándolo con el lado contralateral. Pero pues digamos que todo esto lo que busca es promover la reaparición de los síntomas que aquejan pues, al paciente. Las imágenes radiológicas. Perdón, Alejandra, meto la cucharada. Hay un signo clínico que por supuesto no se ve en los primeros estadios de la artrosis trapecio metacarpiana, pero digamos que cuando llevan ya un tiempo es el famoso signo del hombro. Si uno mira normalmente la zona de la trapecio metacarpiana, está con la región tenar, es una región, digamos, redondeada. Parte de la patología que ahora nos irás a mostrar en las imágenes, hay una subluxación de alguna manera del metacarpiano, lo que hace que se produzca y que uno vea en la base del pulgar como ver un hombro. Se llama el signo del hombro, que obviamente lo tiene que hacer uno pensar si uno ve en los pacientes, pues que tiene artrosis trapecio metacarpiana. Muchas gracias, doctor. Señor. Entonces, pues continuando con las proyecciones radiográficas, recordar las imágenes tanto posterior-anterior como antero-posterior o de Robert, también las imágenes en estrés. Previamente, pues, les había mostrado esta imagen, perdón, me devuelvo para mostrarles. Esta es una radiografía en estrés de la metacarpo trapecio. Se complementan los estudios de imagen con el perfil del pulgar y una vez, digamos, establecidas los hallazgos imagenológicos, se busca determinar tanto clínico como radiológicamente el estadio de esta condición. Eaton hizo una clasificación para pues, determinar, o para describir el compromiso, así como Kellgren y Lorenz en la mayoría de las articulaciones, pues digamos que puntualmente ya hablando de esta articulación, el compromiso articular, entonces siendo el estadio 1 cuando hay una sinovitis que ensancha la articulación, pero que realmente no se observan ni se aprecian cambios a nivel de la superficie articular. Cuando ya es un estadio 2, hay un estrechamiento de la superficie articular. Cuando ya progresa la artrosis, empieza la formación de osteofitos, que son mayores de 2 milímetros. Y cuando ya hay un estadio 4, no solamente el compromiso va a ser a nivel de la metacarpo, del trapecio con el metacarpiano, sino también va a tener un compromiso del trapecio, el trapezoide y el escafoides. Entonces ya va a haber un mayor compromiso pues, a nivel de este sitio pues, anatómico de la mano, digamos que es la progresión de la enfermedad. Ahora, con respecto al tratamiento, entonces, siendo una condición tan prevalente, la pregunta sería, ¿cuál es el mejor tratamiento disponible? Entonces, hay tratamientos operatorios y no operatorios. En el tratamiento no operatorio, el manejo inicial sería el manejo, digamos, sintomático, disminuir el dolor y la inflamación mediante la inmovilización de la articulación que duele, o sea, el pulgar, inmovilizarlo en una posición funcional. Y esto va a generar una mejor estabilidad, pues, al promover un menor movimiento, y este movimiento, pues, no va a generar estas cargas mecánicas anormales que son tan sintomáticas. La configuración, pues, es en abducción hacia la palma y en una rotación neutra. Esto no va a mejorar la función, la destreza ni la fuerza de la mano, pero sí va a mejorar la sensación y va a disminuir el dolor, que finalmente es lo que al paciente le molesta, que le duele. Entonces, en esta revisión sistemática con metaanálisis, ellos hacen una valoración de la evidencia existente con respecto a cómo les va a los pacientes versus no hacerles nada. Entonces, ellos en un seguimiento de hasta 7 años, en los distintos estudios, observan que si bien los síntomas no van a mejorar tanto a corto plazo, cuando se miran periodos de menos de 3 meses,
a largo plazo, en seguimientos mayores de 6 meses, este cambio sí va a ser más significativo. Va a haber una reducción del 10% del dolor y va a haber, digamos, un cambio, digamos, en la tolerabilidad del paciente de un 22%, digamos, de mejoría. La funcionalidad a corto plazo tampoco se ve significativamente alterada, pero a largo plazo el paciente refiere, se siente mejor. Esto sobre todo es la percepción del paciente. La fuerza no se modifica en el tiempo y pues, digamos, la sensación que tiene el paciente es mejor, o sea, el paciente se siente mejor. Entonces, lo que refiere este metaanálisis, digámoslo así, es que los pacientes mejoran y la valoración que hace el médico de los síntomas del paciente mejoran con las medidas no operatorias, siendo estas medidas la toma de analgésicos, la terapia física y el uso de la férula. En este estudio que presento a continuación, hablan de un seguimiento que se hizo a los pacientes durante 7 años y de los 83 pacientes, el 70% de estos 7 años, mediante el uso de la terapia física, las férulas y la disminución de las actividades desencadenantes, no llegó a requerir cirugía. Entonces nos habla de que es un manejo costo efectivo y pues que debe plantearse como primera instancia a todo paciente que llegue con la articulación sintomática indistinto de los hallazgos radiográficos. Ahora la pregunta es cómo le va a los pacientes cuando se toman otras medidas no quirúrgicas, como la aplicación de corticoides. Mejoran en el mediano plazo, pero después de las 12 semanas los pacientes vuelven a su estado basal. Inclusive pueden seguir progresando, digamos, en la patología o en la sintomatología. Entonces requerir más de una infiltración. En este seguimiento que se hizo a los pacientes intervenidos, pues no hubo complicaciones a los 3 años de seguimiento, pero se notó que después de los 12 meses muchos volvían al dolor basal y pues realmente no presentaban ninguna diferencia con la evolución natural de la enfermedad de los pacientes que no se les hizo una intervención. Pues exacto, entonces ahí podemos ver que digamos el paciente se siente mejor con la infiltración versus placebo, pero pues como les dije, estos cambios no se van a mantener en el tiempo, estos cambios van a ser principalmente antes de las 12 semanas, ya después de las 12 semanas estos cambios son mucho menos importantes. Hay otras medidas como la inyección de ácido hialurónico. La inyección de ácido hialurónico versus el corticoide en seguimientos a 6 meses, si bien no presentan una mayor tasa de complicaciones, no tienen como este efecto de los corticoides de volver al estado basal a los 12 semanas. Estas, digamos, presentan una evolución como más progresiva en el tiempo y no presentan, digamos, este retorno a la sintomatología inicial pues, tan rápido que tienen la betametasona o los corticoides. Pues este es el estudio que encontré, pero igual es evidencia que se está creando de momento. Entonces, pues lo que encontré es que pues, hay una respuesta un poco más gradual y sostenida y no es como tan abrupta la regresión como en el caso de los corticoides. Y mejora la percepción del paciente con respecto a su condición. Ahora, el manejo operatorio es en aquellos pacientes que definitivamente no fue tan satisfactorio el manejo no operatorio. Pueden estar en 2 espectros los pacientes cuando llegan a requerir un manejo operatorio, con cambios, o sea, con mucha sintomatología o con una sintomatología que les afecta, pero con cambios degenerativos escasos, o con una sintomatología que los afecta y unos cambios degenerativos importantes. Entonces, esto va a modificar de cierta forma el manejo que se le pueda proponer al paciente. Cuando los cambios degenerativos son
leves o muy limitados, por ejemplo, cuando estamos hablando de un estadio de Eaton 1 o 2, donde los cambios, digamos, no han generado una pérdida significativa, un compromiso de otras articulaciones, ni la aparición de estofitos de volumen significativo, se le puede proponer, digámoslo así, intervenciones que mejoren la carga sobre la articulación, que no favorezcan la sobrecarga palmar, sino que redistribuyan la carga, como es el caso de la osteotomía extensora y abductora. Esta osteotomía lo que va a promover es que haya una distribución hacia la dorsal de la carga. Como habíamos visto inicialmente en la charla, los movimientos del pulgar patrocinan una hiperpresión palmar. Este tipo de intervenciones, con una cuña de cierre dorsal y una fijación de abducción, pues va a promover la carga se traslade hacia la parte dorsal de la articulación. En seguimientos a 43 meses se observa que hay un 73% de la fuerza contralateral a los años del postoperatorio y un 86% de los pacientes llegan a ser asintomáticos. O sea, esto nos habla de un adecuado resultado pues, para una intervención que en sí no está tocando la articulación y pues con toda la morbilidad inherente al hacer una modificación intraarticular. Entonces, otro procedimiento que se propone, digamos, cuando se sospecha o cuando se observa clínicamente que hay una hipermovilidad, pero radiográficamente el compromiso articular todavía no es grande, no hay unos cambios degenerativos grandes, sino se atribuye una carga mecánica a la patología. Lo que se le puede proponer es un procedimiento de Ito-Litre. Básicamente es exponer la diáfisis del metacarpiano y exponer exponer el borde radial de la eminencia tenal, el borde de la musculatura y el dorso del metacarpiano, y después de esto tomar un injerto del flexor radial del carpo, un injerto parcial, y mediante este injerto parcial del borde radial y 6 centímetros proximal, lo que uno busca es reforzar ligamentariamente la cara anterior de la articulación trapecio-metacarpiana. Y esto se puede hacer a través de túneles óseos y reforzando pues la porción que queda, o sea, la porción que queda del flexor radial del carpo junto con el flexor, el abductor largo del pulgar. Esto pues va a generar que haya un refuerzo de la cápsula anterior mediante la tensión de estos ligamentos, y además pues tiene una parte transósea que va a promover una mayor estabilidad palmar. Entonces, pues esta mayor estabilidad en el contexto de un paciente que no tiene cambios degenerativos tan severos, pues supondría una menor hipermovilidad articular y una menor progresión de la enfermedad con una mejoría de la sintomatología. Cuando ya hay un compromiso articular más severo, los procedimientos que se proponen ya aumentan significativamente. Entonces, ya lo que se busca es quitar el dolor, a la vez que ofrecer una articulación móvil y que la persona no pierda su capacidad, digamos, de elaborar, su capacidad funcional. Entonces, si bien la trapecectomía o la trapecectomía con artroplastia, interposición, reconstrucción ligamentaria, pues son los elementos que más se usan hoy en día, digamos que la artrodesis está planteada para pacientes jóvenes que tengan una gran necesidad de carga funcional, o sea, de carga, y que pues requieran como más que todo actividades de agarre, porque pues es un manejo que da una estabilidad ósea. Digamos que los otros procedimientos están dados para casos en los cuales se busca bien una estabilidad ligamentaria y además se busca una disminución de los síntomas de dolor. Entonces, digamos que la artrodesis es aún hoy en día un procedimiento que se puede ofrecer para casos especiales.
Con respecto a la trapecectomía, pues hacemos un abordaje dorsal orientado sobre el borde radial de la articulación carpometacarpiana y se expone el trapecio. Una vez pues expuesto el trapecio, se procede a realizar un reforzamiento dorsal del abductor pollicis longus con el extensor carpal del radio. Este ligamento que se puede usar para reforzar puede ser el palmaris longus y o una parte parcial del abductor pollicis longus, la parte más radial, o sea, el medio más radial, 6 centímetros proximal, y hacer un reforzamiento posterior de la cápsula una vez se ha disecado el trapecio. Pues con esto se busca reconstruir la parte ligamentaria que se pierde, pues, si recordamos el ligamento dorsal o la delta dorsal está pues adherida al trapecio, y al retirar el trapecio pues se va a perder esta estabilidad mecánica de los ligamentos intrínsecos de la articulación. Entonces pues lo que se hace es un reforzamiento posterior con esta medida. Y en el espacio lo que se busca hacer es una interposición de tejido con el ligamento recidivante o con un segmento del palmaris longus. Se puede hacer una bolita o inclusive pues, hay diferentes elementos que se pueden poner de silicona y otros elementos para generar una interposición. Esto pues con el objetivo de disminuir el dolor por el estrés mecánico de la articulación desgastada y no perder la estabilidad intrínseca que generan los ligamentos dorsales. Entonces, pues por eso el reforzamiento y pues la interposición de tejido. Ahora, digamos, ¿cómo les va a los pacientes en estas diferentes modalidades? Sea con la trapecectomía exclusiva, con la trapecectomía con una interposición del palmaris longus, o con una trapecectomía con una reconstrucción ligamentaria y una interposición, como vemos en las imágenes anteriores, del 50% del, bueno, con una interposición a nivel del defecto que queda del trapecio. Pues cuando vamos a evaluar, digamos, la evidencia, en este seguimiento que se le hace 153 pulgares operados en estas tres modalidades, digamos, en una población bien distribuida y homogénea, a largo plazo no se ven diferencias en el dolor. Acá se comparan preoperativo, o sea, en los hallazgos preoperatorios, en la escala visual análoga versus los estadios finales, en un tiempo medio de 5 años, sí, pero que va mínimo 5 años, máximo 18 años, estos no van a tener un gran cambio. Todos los grupos son homogéneos a la valoración del dolor a nivel preoperatorio, con un 5 de 6. Bueno, un 5 sobre 10, pero en un promedio de 4 6, y con una valoración final de la escala visual análoga del dolor de 0 y 1, con un máximo de 2 en el caso de la interposición, sin reconstrucción ligamentaria, pero digamos que en términos generales no presentan una mejor en ninguno de los tres escenarios. Cuando se hace seguimiento a los 5 años, los pacientes en estas modalidades de los tres procedimientos descritos van a presentar una fuerza simétrica respecto al pulgar contralateral en los tres casos, sin una predominancia de ninguno de los tres escenarios quirúrgicos. Y no van a presentar tampoco una dificultad o una diferencia al escribir, abrir con llaves, a hacer grasp, agarre para abrir jarro, y las maniobras finas del pulgar como contar y cargar monedas o cortar con tijeras. No va a haber una diferencia significativa entre las tres modalidades. Cuando uno va a ver las complicaciones, digámoslo así, el procedimiento que más se complicó es el procedimiento de la interposición, aún más que con la reconstrucción ligamentaria. Pero una vez más, digamos, las complicaciones no son relevantes, o sea, no son estadísticamente significativas. Si bien son relevantes para el paciente, pues no son estadísticamente significativas para buscar cuál es mejor sobre cuál de estos tres procedimientos quirúrgicos. Entonces, digamos que cuando la artrosis es avanzada, hay una inestabilidad mecánica y el paciente es sintomático, cualquiera de los tres procedimientos, según la preferencia del cirujano, la experiencia y la disponibilidad, puede ser postulado al paciente, sin que haya una evidencia que oriente a que a uno sea mejor que el otro. Ahora, lo que les comentaba previamente, la artrodesis del metacarpiano sigue siendo una opción.
sigue siendo una opción de manejo para pacientes jóvenes que tengan una alta demanda funcional y necesiten una articulación estable que les permita un agarre fuerte. Esta artrodesis tiene que hacerse con 30-40 grados de abducción y buscando una posición que no modifique, digamos, la tendencia a anteriorizarse con respecto al segundo metacarpiano. Entonces, pues, hay una anteposición de aproximadamente 30 grados respecto al segundo metacarpiano, pues, para hacer esta artrodesis. A un seguimiento de 241 casos en un análisis de casos retrospectivos de 1970 a 2003, se ve que el 60% de los pacientes van a presentar esta condición en la mano dominante y requirieron un injerto óseo en el 90% de los casos. Digamos, las complicaciones, van a haber no uniones, pues que de estos 120 casos fueron, de estos 126 casos fueron 17 no uniones, pues que se resolvieron. Y lo que sí se observó es que va a haber una artrosis de segmentos adyacentes, siendo la interfalángica frecuente, 16 casos, todos asintomáticos, pero digamos, la más llamativa o la de mayor morbilidad va a ser la artrosis escafotrapecio-trapezoidea, que va a ser sintomática en un número no despreciable, es una tercera parte de los pacientes que fueron sometidos a esta artrodesis durante el seguimiento. Entonces, digamos que, pues eso sí hay que explicarle al paciente que si bien le va a permitir una funcionalidad rápida, a largo plazo va a promover que se desgasten articulaciones anexas, pues como una consecuencia de este tratamiento. Pues esta es como la gráfica con respecto a la mejoría del dolor, de la movilidad, y como los 17 casos de no unión y las otras artrosis, digamos, contiguas, la peritrapecia, de escafotrapezo-trapezoide, y la metacarpopalángica. En porcentaje, pues el 31% va a presentar esta artrosis escafotrapecio-trapezoidea, lo cual pues es un tercio de la población total. Hay otras modalidades quirúrgicas que de momento no tienen evidencia fuerte que, digámoslo así, hagan que sean de elección sobre otros métodos que han probado una evidencia más fuerte. Digamos, no se ha mostrado que haya una superioridad de la de la artroplastia de resección del trapecio artroscópica sobre la reconstrucción ligamentaria con la resección del trapecio. Una escala visual análoga del dolor, la técnica la técnica de artroscopia no demostró mejoría, pues en los cuadros que están resaltados con el marco rojo, pues se observa que no hay como una mejoría significativa respecto a la reconstrucción ligamentaria con la resección del trapecio, pues en el método convencional. Entonces, digamos que de momento la evidencia no está a favor en las series, digamos, de la artroscopia, pero pues presenta unas ventajas teóricas como es la menor incisión, el menor compromiso de los ligamentos de la cápsula, la menor lesión de la cápsula durante el procedimiento, la menor exposición, el menor sangrado, la menor probabilidad de infecciones. Pues teóricamente, digamos que no hay una evidencia fuerte que la patrocine sobre otras formas que son más estudiadas y llevan más tiempo en el medio. Y las otras propuestas operatorias, pues sería la artroplastia ya con implantes. Entonces, en este seguimiento que hacen de 87 pacientes con 106 prótesis colocadas, desde espérenme, que es que no me acuerdo bien el año en el que hacen este seguimiento. Qué pena. Desde el 2008 hasta el 2012
Este seguimiento de 87 pacientes con la colocación de 106 implantes a 53 meses de seguimiento, solo se presentaron 9 complicaciones. Dentro de los desenlaces hay una actividad o una restitución a las actividades normales del 88% de los pacientes, pero si bien no recuperaron, digamos, su plena funcionalidad previa, el 94% de los pacientes estaban satisfechos con el resultado postoperatorio. Había un 52% de pacientes sin dolor, había un 43% de dolor de leve a moderado. Y cuando se valora, digamos, la fuerza respecto a la previa, la colocación de esta artroplastia, la realización de esta artroplastia con implante, pues generó una disminución del 25% de la fuerza. Entonces, digamos que tampoco ha probado que sea superior a los procedimientos más viejos, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando uno va a ver qué hacen los cirujanos en el medio, estos datos son de Medicare, de Estados Unidos, y la tendencia en 10 años de seguimiento, del 2008 al 2018, es la trapecectomía con la reconstrucción ligamentaria y la interposición. Digamos que es el método que más se emplea. Hacer solamente la trapecectomía u otros procedimientos como artrodesis, artroplastia, colocación de implantes son relativamente muy infrecuentes y ocupan menos del 10% de los procedimientos que hacen los cirujanos para tratar esta patología. Digamos, puede que esto fomente la falta de evidencia en el momento que puedan promover estas actividades o que los cirujanos tienen muy buenos resultados con el procedimiento que ya conocen y realmente pues ahondar en otras técnicas no es como la tendencia. Y por último, pues las conclusiones: es una condición de alta prevalencia, es degenerativa, es decir, que es progresiva en el tiempo y lastimosamente se da en una articulación de la cual depende el 40% de la funcionalidad de nuestros miembros superiores. Es decir, que es una condición que es muy necesario tener un tratamiento oportuno e integral para el paciente. Existen múltiples tratamientos, lo que buscan es recuperar la estabilidad mecánica y la funcionalidad y disminuir el dolor. Entonces, estos múltiples tratamientos deben ser orientados a la necesidad del paciente y siempre tener en cuenta que en este caso específico la base del tratamiento va a ser el manejo no operatorio y todos los demás manejos se van a derivar de aquellos pacientes o en aquellos pacientes que el manejo no operatorio de verdad no fue satisfactorio en el tiempo y no pues como en otras patologías que van a tener o van a propender a un manejo quirúrgico más temprano. Y pues esas serían como las conclusiones que yo hallo de esta patología. Alejandra, muy buena la revisión. Quisiera hacer varias anotaciones. Una, recordar que por lo menos distintas a las osteotomías, tal vez a las osteotomías sería lo único, las otras cirugías son cirugías de salvamento, que eso es un concepto que tiene que tenerlo uno muy claro. O sea, el paciente no va a quedar con una mano normal. Lo que uno le está ofreciendo con la cirugía, y ahorita hablamos de las cirugías, es mejorar el dolor. De ahí que cuando piensa uno en cirugía, cuando por supuesto todo ese manejo no operatorio no funciona y el paciente está desesperado, en ese momento uno puede ofrecer algún tipo de cirugía. Hay una revisión de Cochrane de hace unos 4 o 5 años, en donde revisaron todo el tipo de técnicas y lo que encontraron es que todas cumplían la misión de quitar el dolor. Entonces, por eso volvemos al mismo cuento de que siempre hay que pensar que las cirugías que estamos ofreciendo son cirugías de salvamento, de mejorar o de salvar la función de la mano. Personalmente, la artrodesis no me parece una buena solución porque limita demasiado la función de la mano. Y ya vimos cómo el pulgar en la función de la mano es muy importante. Entonces, en los pacientes jóvenes, una cirugía de las otras bien realizada le va a dar el mismo función al final. Respecto de las prótesis, hay un trabajo de hace unos 2 o 3 años, hicieron una revisión de todas las artroplastias que habían hecho en Noruega. De entrada uno dice, ellos son serios en las cosas. Revisaron 5 tipos de prótesis distintas. Y la conclusión es que prohibían poner prótesis por los resultados tan malos a largo plazo.
Entonces, hasta que no tenga una evidencia de mucho más largo plazo, yo todavía tengo mis reservas con las artroplastias. Nosotros estamos trabajando, y entonces me lo presentó el doctor Jorge Quintero, una técnica que me parece que es, digamos, más rápida, técnicamente, digamos, mucho más fácil. Yo he pasado por los túneles, con interposición, bueno, por todos lados. Y en este momento lo que estamos haciendo es la técnica del Signore, se llama, que realmente es una suspensoplastia, en donde hace uno como una hamaca, por decir, entre el abductor pollicis longus y el flexor carpi radialis, evitando que haya, digamos, que el metacarpiano se colapse contra el escafoides, porque obviamente eso sería una causa que pudiera otra vez producir sintomatología. Eso era lo que yo quería contar, pero me parece que la revisión es muy buena. Doctor, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Aleja, en el chat no hay ninguna pregunta. Sí. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buena noche. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.